Pues muy buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un programa más de Detona en su edición Lo que no sabes de. Hoy le toca a nuestro amigo, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de la ciudad de Monterrey, constructor, político y quién sabe cuántas cosas más. Polo, te damos la bienvenida. Es un gusto tenerte en este programa, igual que a toda la audiencia que el día de hoy nos visita tanto en Zoom como en Facebook Live. Muchas Así gracias, que, Raúl, pues, por la invitación. sin más preámbulo, vamos a empezar. Sí, señor. Mi querido Polo, mucha gente te conoce y te conoce por tu carrera tan larga, tanto como ingeniero, constructor, en tu vida social, en la política y ahora como cronista y también como escritor de libros. Sin embargo, hay muchas cosas que no sabemos de ti. Platícanos dónde naciste, cómo fue tu niñez, dónde estudiaste, quiénes fueron tus compañeros de escuela, tus maestros, con quiénes te peleaste, eh, este, con cuántas novias tuviste, y al final de cuentas, cómo llegaste a decidir ser ingeniero. Pero antes que contestes, nomás les pido que las preguntas son al final de la sesión para que todos ustedes puedan participar. ¿Ok? Adelante, mi querido Polo. Gracias, Raúl. Bueno, pues yo nací en una lejana ciudad que se llama Monterrey, Nuevo León, y espero morir aquí en Monterrey. Nací en el año del 48, en abril. Acabas de Estudié, cumplir años entonces. acabo de cumplir años, sí, es cosa de unos días. Estamos a 19, hace 2 semanas, digamos, cumplí años. Cumplí 7-3. Entonces, te puedo platicar que yo estudié la primaria en Tamaulipas, porque mi padre se fue a instalar negocios, él era químico farmacéutico, a instalar negocios en Tamaulipas. Estaba la fiebre del algodón y él había tenido por acá un problemilla. Entonces, pues, vámonos primero a Tampico, después Matamoros y finalmente Vallehermoso, poblado Anáhuac, que es una parte de Vallehermoso, y ahí cursé la primaria, Escuela Primaria Rural Federal, profesor Juan B. Tijerina. Ahí pasé pues prácticamente la niñez, cuando menos esos 6 años, ¿no? Yo entré a los 5 años a la escuela. Y a los 11 ya nos regresamos, se regresó la familia, yo venía con ellos obviamente, a Monterrey, y acá continué ya con la secundaria. La secundaria estuve en la número 1, profesor Moisés Sáenz Garza, maestros de primera línea, Apolinar Colunga, el maestro Covarrubias, Ricardo Covarrubias, la profesora Lilia Tijerina, en fin, ahorita son los nombres que se me vienen a la mente, pero gente muy connotada. Compañeros en la secundaria. Yo fui compañero de un joven muy inquieto que se llamaba Raúl Ramos Zavala. Compañero también y muy amigo de uno que, hijo de un doctor famoso, se llamaba Mario San Miguel, hijo del doctor San Miguel. Bueno, y con Raúl Ramos, yo tenía, ahorita que dijiste con qué pelearse, pues con él me di ahí de cachetadas y moquetes en un par de ocasiones. Él era hasta ahí todavía no era el líder que después fue líder
importante en la lucha de guerrillas en México. Pero traíamos pique, éramos compañeros de salón y dicen que pues, era por una muchacha, pero yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que era cuestión de competencias y andábamos ahí en los concursos de oratoria y... Oye, este amigo Ramos estuvo ligado a Rosario Piedra. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, con él tengo por ahí en la parte de donde está ahorita un teatro municipal en Zaragoza y Juárez. Nosotros estábamos en Juárez y MM del Llano. Por cierto, platico, porque esto es importante para la gente que no lo recuerda o que no es de acá, que en aquellos años la calle de MM del Llano, Manuel María del Llano, no estaba pavimentada. Estaba está por la avenida Juárez el edificio y todavía está ahí la secundaria y la avenida MM del Llano. Pero fíjense, no, Enfrente a lo que era teatro de la ciudad de Monterrey, ¿verdad? no, el Teatro de la Ciudadela. Ah, sí. Bueno, ahí estaba en construcción, digamos, el teatro, ¿verdad? Entonces había un pozo grande, ahí en Juárez y Tapia. Y entonces les decíamos Las Palmas. Y ahí, quienes en la época esa de las travesuras, de las cachetadas que nos dábamos los chiquillos, nos metíamos ahí y era una especie de ring abajo, y entonces toda la palomilla, toda la gente, todos los muchachos viendo el pleito arriba había una barda, pero se podía uno subir. Y entonces ahí me tocó con este hombre, con este jovencito, igual que yo, con Ramos Zavala, darnos ahí unas cachetadas que hicieron época, ¿no? Porque, pues sí, fue un poco aparatoso los dos pleitos esos. Y luego con otro que le decíamos Manino, que Manino se apellida porque está vivo, afortunadamente. A Raúl no, Raúl lo mataron en la guerrilla, pero allá en México él era la cabeza de un movimiento guerrillero muy importante, un hombre muy respetable, un ideólogo, pero en ese momento pues no era más que un compañero y peleábamos por lo mismo te estoy contestando de con quién me peleaba, ¿verdad? Y esa fue una de tus preguntas. Después, con este Manino Garza Obregón, después pasamos, yo llegué a la preparatoria 2, no a la 1, porque nosotros trabajábamos en vacaciones de tiempo completo, siempre trabajábamos todos los días, pero porque acuérdate que las escuelas ya estaban por turnos, a mí me tocaba el turno vespertino, entonces en las mañanas pues había que ir a trabajar. Yo vendía casa por casa, vendía lavamanos y lo que se pudiera. Llegaba a la escuela, a la secundaria, obviamente a pie, todo esto. Estábamos en la escuela y salíamos en las tardes y ya nos regresábamos, ¿no? A la casa. Y fue muy, 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 muy agradable todos esos. Hay cualquier cantidad de anécdotas de mis amigos, compañeros, que algunos, la mayoría están afortunadamente vivos, son más longevos ellos que otros de los diferentes grados. En la preparatoria número 2 hice grandes amigos, que algunos se fueron. Cuco del Campo, por ejemplo, se fue a Saltillo, Refugio del Campo Pérez, él fue rector de la Universidad La Narro, la Escuela Narro de Saltillo, de agrónomos. Fui también muy amigo de un muchacho que siguió conmigo, muchacho en aquellos años, siguió conmigo, nos fuimos a civil los dos. Se llama, todavía afortunadamente está entre nosotros, Daniel Martínez Salinas. Hicimos cualquier cantidad de travesuras en aquellos años. Otro que es un abogado connotado, pero se fue a Monclova y él es de aquí de Gualahuises. Se me está escapando el nombre. Se pide Tamés.
Cuellar, Tamés Cuellar, que tengo los años de no verlo, pero cuando nos vemos esporádicamente nos da mucho gusto. Y algunos otros, Toño Mercado, de Chihuahua, el Cepillín, que acaba de morir, por cierto, fue compañero. Él iba un año arriba, pero como vivía arriba de los árboles, le decíamos el mandril. Y después ya cambió por Cepillín, porque él se fue para odontología y siguió su carrera, ¿no? En fin, maestros ahí en la preparatoria, pues recuerdo el famoso Rayo, a Tuto Caballero, un famoso cantante, al maestro de filosofía, digo, de literatura, Alfonso, se me escapa el nombre también, oye, qué buena memoria tengo, qué bárbaro. Poncho Gómez, Alfonso Gómez. Y pues llevas de 9 de 10, así que más bien. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y bueno, pues ya terminamos la escuela preparatoria, que fue la edad más movida de todas, como todos los adolescentes, ¿verdad? Porque bueno, pues trabajabas por un lado y luego pues todos le hacíamos al rock and rollero, cantábamos y tocábamos guitarra y el tiempo de las novias y corre para acá y corre para allá y empieza a hacer los primeros centavitos con lo que se podía, ¿no? Llegamos a ingeniería civil, pero yo llegué a ingeniería, yo iba a ingeniería mecánica, yo iba para mecánica, de veras que, nada más que estaba primero civil y luego mecánica, y resulta que en la fila para inscribirse en civil había varios compañeros de ahí de la preparatoria, de la prepa 2. Oye, no te vayas allá, hombre, quédate aquí. Yo, la verdad, yo pensaba así, confieso que mi vocación, no sabía cuál era, pero bueno, pues le habían hecho mucha propaganda a esa carrera nueva que era ingeniero mecánico, y que bueno, pues una ciudad industrial como Monterrey, pues va a ser ingeniero mecánico, ¿verdad? Y no, pasamos por civil, y ahí estaba este amigo que venía de allá, Daniel Martínez, y estaba, el Choloy, Manuel Salvador Ayala, que ya se fue, por cierto, y estaba un gran amigo mío, Horacio Saucedo, que también ya se fue, y estos fueron los que me dijeron, me hicieron así, no pasas, aquí te quedas. Y total, ahí me quedé, ¿verdad? Me quedé con ellos, pues ya presentamos el examen, lo pasamos todos y bueno, todos nosotros, porque muchos se quedaron afuera, entonces estaba muy restringida el ingreso a las escuelas, y terminé de ingeniero civil, y pues aquí estoy. Yo empecé a trabajar desde el primer año, ayudante de ingeniero civil, y era ingeniero banquetero cuando estaba estudiando en primer año de civil, porque hacía banquetas. Y ahí comencé porque hubo una ley, un reglamento municipal que obligaba a todos aquellos que tuvieran lotes baldíos, que les construían su banqueta. Entonces, bueno, pues ahí vi una oportunidad y ahí empezamos a hacer travesuritas, contratando ahí unos albañiles y empezar a hacer banquetas casa por casa. No quiere que le haga la banqueta y cuánto por cuánto y así. Y ya para cuando acordaste, pues ya habías comprado una carretilla, que ya mecanicé todo, ya traía un trompito, ¿verdad? Para hacer las mezclas. Y así fue pasando este asunto, y así me la fui llevando. Y pues terminamos ingeniería civil, y empezamos a trabajar como tales. Ya traía yo experiencia cuando estaba en tercer año. Empecé a trabajar con un señor que me enseñó muchas mañas, que se llamaba Ernesto Marroquín Toba. Bueno, primero trabajé con Alejandro Brunel, que es mi gran amigo, de Cemex. Él estaba asociado con un funcionario importante, y estaban en Isá Garza y Villagrán, Cemex, Semáforos de México. Ahí empecé a trabajar. Luego construyó él, ¿verdad? Nosotros le ayudamos, por la avenida Chapultepec, y allá nos instalamos. Y luego, de ahí me fui con Marroquín Toba, porque esto era de ingeniería eran vialidades. Ya con Marroquín Toba y era más práctico todo, porque se dedicaba a construir pavimentos, que
que terminó siendo a lo que yo me dediqué, a construir pavimentos, y me tocó hacer obras importantes con Marroquín Toba. Me separo y comienzo yo por mi cuenta. Hicimos algunas obras importantes. La más relevante era la más grande en Monterrey en su momento, que la conseguí, no sé ni cómo, con los transportistas, que era la central de carga de Monterrey. Esa la conseguí y realmente no supe cómo, porque las decisiones se tomaban en Toluca, porque Caray. sí, los líderes de esas cámaras del transporte estaban en el Estado de México. Y pues, la verdad, ni me acuerdo cómo fui y me paré enfrente a Tanis Mercado y a los grandes jefes y les llevé un proyecto de financiamiento de la obra. Y bueno, pues tuve la suerte, me dijeron, bueno, este muchacho, pues vamos a apostarle, le apostaron al muchacho. Me regresé y le pedí a Marroquín Toba el nombre, porque me dijeron, nomás consíguete una constructora grande. Le pedí a Marroquín Toba y firmamos un contrato. Y ahí empezamos a hacer obras, pues, importantes, entre comillas, pero ya agarramos vuelo, ¿verdad? Luego ya llegaron obras mayores con el doctor Zorrilla. Hicimos un par de pasos de nivel, 2 puentes en el río Santa Catarina y obras grandes para el momento, ¿no? Llega don Alfonso, pues esto se potencia, don Alfonso catapulta la obra pública y de una u otra forma yo ya lo conocía, don Alfonso, y en aquel momento no había una ley de obra pública, no existía ley de obra pública, era la federal la que aplicaba. Entonces, a mí me había nombrado don Alfonso asesor en obra pública y luego, pues, casualmente me cayeron ahí un par de contratos interesantes. Y nos fue bien, hicimos algunos centavos y luego, pues, ya comenzó el asunto gremial, me metí a la cuestión de los ingenieros, antes de eso a los rotarios, después a los ingenieros civiles locales, después intenté lo nacional, con el primer intento pues no se dio, fracasamos, pero aquí en Nuevo León llega un hombre a sucederme en el colegio, un hombre muy hombre, un amigo mío, Gregorio Farías, y él me da la oportunidad de representar una vez más a Nuevo León en la contienda nacional. En lugar de ser él, me permite que yo vuelva a intentarlo y gano. Y entonces ya esto ya se va a otra dimensión, ya a nivel nacional. Y yo ya traía algunas obras nacionales. Esto me hizo crecer como ingeniero civil. Y anduvimos haciendo obras en Jalisco, en Tabasco, en Sinaloa, en Veracruz, en fin. Así nos hicimos, mi querido amigo Raúl. Y aquí estamos, todavía estamos vivos. Bueno, qué bueno. Me recuerdo que una vez me platicaste y me gustaría que lo compartieras, que te tocó hacer una obra allá, creo que fue en Tabasco, y me decías que avanzaban medio kilómetro y ¿cómo se llama? La selva se lo comía luego. A ver, ¿cómo estuvo eso? Eso fue en Chiapas. En Chiapas. Yo gané el concurso en tiempos de Rodolfo Félix Valdés de hacer el camino de Chicomucelo a la frontera. Entonces, bueno, pues nosotros acá en el norte estamos acostumbrados a que, pues, le das una desmontadita, una despalmada y ya estás trabajando. Y efectivamente, no más que ya son otras dimensiones en materia de lluvias y pues la selva. Así que yo me asombré porque era la primera obra que hacía yo en el sureste y efectivamente avanzábamos un tramo y como no tenía yo la experiencia, pues no iba construyendo las obras adecuadas, sino yo las dejaba hasta el final y después ahí aprendí que deben hacerse por delante para los desagües y se llenaba otra vez el camino que ya estaba prácticamente pavimentado, pero pues la selva se lo iba comiendo, ¿verdad? Entonces pues ahí en esa primera hora pues tuvimos que
que brincarle para volver a desmontar lo ya pavimentado, ¿no? Porque la selva, sí, qué bueno, no me acordaba que te había platicado eso, pero se cierra, ¿verdad? Los árboles siguen creciendo y tú vas avanzando ya kilómetros y kilómetros y luego te ves, oye, nomás que allá ya no hay camino, pues regrésate a despejarlo, ¿no? En fin, sí, aprendimos mucho, sobre todo en el área pues, de caminos y puentes, que hicimos 2, 3 interesantes, allá en el sureste y acá también en el noroeste, en Sinaloa y en Nayarit. Sí, aprendimos cosas, pero básicamente lo poquito que le entiendo yo a eso me lo enseñó el ingeniero Ernesto Marroquín Toba, que en paz Sí, pues fue un descanse. constructor muy famoso en su época, ¿cómo no? Sí, cómo no, y le caí bien y ahí me hizo pues puedo decir que su segundo, porque siempre traía pleito yo con otro, que ya era su segundo cuando yo entré, y nomás que el Marrocas me prefería a mí, le decíamos Marrocas, me prefería a mí que al otro, y ahí estábamos pero bueno, aprendí mucho con el ingeniero, yo le debo mucho al ingeniero y lo quiero mucho al viejo. Oye, Polo, de tu vida política, ¿podrías platicarnos 2, 3 eventos que te hayan dejado marcado en tu corazón, en tu mente, como lo más destacable en tu paso en la política? Pues sí, mira, lo poquito que hice yo en política fue a raíz de la ingeniería, precisamente, porque después de ser presidente de los colegios de ingenieros civiles del país, por circunstancias que no vienen ni están muy largas de explicar, el ingeniero Miguel Ángel Barberena y el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, que uno era gobernador de Aguascalientes y el otro después fue de San Luis Potosí, pues me vieron como son los dos, ya murieron los dos, civiles, pues me agarraron como mascotita y dijeron, oye, ¿por qué no le entras a la Sociedad Mexicana de Ingenieros? Total, la Sociedad Mexicana de Ingenieros ya entraba ahí de todo, civiles, químicos, mecánicos, agrónomos, electricistas, petroleros, de todo, ¿verdad? Era entonces un monstruo esa asociación. Y finalmente termino de presidente, la ganamos esa, y empezamos a hacer cosas de política, pero al mismo tiempo pues con los ingenieros. Pues ahí me volteó a ver ahí el PRI, que era pues el partido al que yo pertenecía desde antes de que yo naciera, ya era priista, ¿verdad? Antes de nacer. Entonces, don Carlos Torres Manso era el director del IEPES, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. De Michoacán, era don Carlos, ¿verdad? Y fue gobernador de Michoacán y fue director del IMSS, un Y personaje, ¿no? secretario de Comercio, si mal no me acuerdo, de Industria y Comercio, ¿verdad? Si mal no me acuerdo. Una gran carrera, don Carlos. Y él tenía a un subdirector muy importante que fue director de Banobras después, que no tarda en llegar, le está dando la vuelta a la manzana, ahorita te digo el nombre, no tarda, ya murió también, pero él fue el que un día fue a la CNOP y pregunta, oye, ¿quién me puede hacer un estudio? No, pues la Sociedad Mexicana de Ingeniería, un estudio que requerían en el IEPES, que tenía que ver pues con varias áreas de la ingeniería, pues el presidente está en el piso 4, ya fue ahí Fernando, ya llegó el nombre, no tarda el apellido. Sí, está aquí cerquita, a 2 cuadras máximo. Entonces, pues ya le hago, ¿qué necesitas esto? Y ya le llamo a las gentes que tenía que llamarle, organizamos, le entregamos planos y todo, y se impresionó mucho, y fue, le platicó a don Carlos, oye, pues hay un cuate en la CNOP así, y total, me manda a hablar don Carlos. Y fíjate lo que es la vida. Quienes éramos ahí, los 2 subdirectores terminaron siendo 2 regiomontanos, el de La Voz y Ricardo Cavazos Galván, que era mi homólogo, pero de los economistas. Ricardo era el líder nacional de los economistas y yo de los ingenieros. Que por cierto, hay una anécdota muy interesante, muy interesante. Cuando la toma de protesta, cuando el cierre de campaña de Carlos Salinas de Gortari, está bien interesante eso.
Bueno, total, ya empecé en el Yepes, me enrolo en el Yepes, y nos divide don Carlos a Ricardo unas cosas y a mí otras, ¿no? Yo veo obviamente todo lo que tuviera que ver con los ingenieros y Ricardo con la cuestión económica y demás. Pero donde yo voy es esta. Estábamos las tres organizaciones de profesionistas que nos convoca Jorge de la Vega Domínguez, que era el presidente del partido en ese momento. De Chiapas, Chiapaneco. Chiapaneco, sí, que fue director de CONASUPO, que fue gobernador, que fue presidente del partido y cerquita de ser presidente de la República. Entonces, don Jorge ubica las tres organizaciones de profesionistas más importantes: ingenieros, economistas y arquitectos. El de arquitectos, Alberto Walker López; el de economistas, Ricardo Cavazos, y el de la voz como ingenieros. Entonces, ¿por qué? Porque andábamos encampañados. Bueno, va a cerrar campaña el candidato Carlos Salinas de Gortari. Entonces, como ya había tenido eventos con todos nosotros por separado, pues yo representaba a la organización más grandota de los profesionistas, y luego pues estaba entre los arquitectos y que eran gente muy distinguida, y de los economistas, ¿no? Entonces, pues estábamos ahí. Convoca a todos a los dirigentes del PRI. Estaba don Fidel Velázquez, estaba por lado de CTM, por lado de creo que estaba Alberto Juárez Blancas, estaban por los grandototes, ¿verdad? Y éramos como en la mesa de presidentes, yo creo que fácil 20 personas. Entonces, estaba el líder del partido, Jorge de la Vega, y en un lado estaba don Fidel, el otro lado estaba Enrique Fernández Martínez, que era el líder de la CNP, y luego estaba Juárez Blancas y así. Entonces ya dice de la Vega, está muy buena esta, porque dice la Vega, miren, el presidente quiere que nosotros hagamos un gran cierre de campaña, quiere que el partido cierre la campaña, pero de veras, con una manifestación como nunca se ha visto en la historia. Ah, caray, todo el mundo, caray. Entonces yo les llamé a todos ustedes, que son los líderes del PRI en cada una de sus áreas, para que la planeemos juntos. Primero vamos a ver los contingentes. Y como estábamos enfrente, dice a ver, por ejemplo, y de la Vega era economista, está Ricardo, a ver los economistas, ¿como cuántos economistas puedes reunir para el día fulano? Le dice a Ricardo. Y Ricardo pues lo pescó así de improviso y dijo 800. Imagínate, 800 economistas. Oye, pues anótale 800. Y entonces Walker, pues era un poquito más grande, no podía quedarse así, que la organización de los arquitectos un poquito más grande que la de los economistas, obviamente. Y a ver, usted, arquitecto, y dice, no, pues unos 1200, anótale. Y ya seguía yo, porque empezó por nosotros, ¿verdad? Porque estábamos así exactamente enfrente, porque la mesa era larga y estaba el centro, y nosotros creíamos que así viera la cabecera y nos pusimos en medio, pero bueno. Entonces, a ver, ingeniero, me dice a mí, ¿como cuántos? Dije yo, no, pues este es 800 y 1200, pues la de nosotros era 50 veces más grande, ¿verdad? Y dije yo, pues más o menos, señor presidente, yo creo que nosotros pudiéramos traer unos, pues, 2500 ingenieros, ¿verdad? 2500 ingenieros. Oye, pues seguía el de la CNC. Dijo, no, pues si los ingenieros traen 2500 y los de... No, ¿usted cuántos? No, pues que tal. Hoy empezaron, no, pues que 10,000 y que 20,000 y que no sé qué. Y cuando llegan con don Fidel, dice don Fidel, pues yo no sé, ya ves cómo pues yo no sé de mucho de cuentas, pero yo creo que la CTM no va a participar en el cierre. Y todos, ¿cómo que la CTM no va a estar presente? No es posible que en aquel momento la CTM era lo máximo, ¿no? ¿Cómo que no es? O dijo, pues es que pues ahorita eran como 2 millones, ya no caben los setemistas. Y sí, era puro doble, todo el mundo le iba creciendo el número y creciendo y creciendo y creciendo, porque pues como yo soy más importante, mi organización es más que la de y más que y todo el mundo iba creciendo, y que los mineros y que los enequeneros y que los otros y que los petroleros, estaba la quina ahí y estaban todos los grandotes. Entonces fueron creciendo. Entonces, cuando llegan con Fidel, la CTM no va a participar. Pero ¿cómo, Fidel? El cierre oigo, es que ya van como 2 millones de personas, ¿dónde metemos a los setemistas? No, ya nomás nos reímos, ¿verdad? Pero bueno, esa es una anécdota que se me había olvidado, fíjate, hasta ahorita me acordé,
de las cosas, de las pocas cosas que hicimos en la política. Qué bueno, Polo. Pues ahora ya en tu vida actual, pues realmente ha evolucionado en un ángulo, yo creo que radicalmente diferente, ¿no? Porque ahora como cronista de la ciudad, bueno, tengo entendido que ya habías escrito algún libro o algo en el pasado, pero creo que ahora como cronista te salió la vena de la escritura, de la investigación, de todo de esta beta tan enorme que pues es la historia y todo lo que son las raíces de nuestra ciudad y de nuestro entorno, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a este momento, Polo? Pues mira, la verdad es que yo no sé ni cómo, porque a mí las cosas me caen de arriba, me caen del cielo, yo no, yo soy un pobre venadito, pero así me ha sucedido muchas cosas. Yo tenía, tenía porque fui presidente y después rector, primero rector y la otra vez rector de una universidad. Tuve ahí, Se me olvidó, sí, cierto, también fuiste académico. sí, le di un brinquito a la cuestión académica y ahí pues yo me sentía un poco mal ante puras fieras, pura gente que sabía mucho, entonces me puse a estudiar, porque bueno, pues si eres presidente de una universidad y rector y lo que tú quieras y mandes, aunque siempre yo ponía un rector para, digo, para que me apoyara, pues yo tenía que salir a dar discursos y dar la cara por la universidad, ¿no? Entonces me puse a estudiar y empecé a escribir. Primero en una revista científica de ahí de adentro de la universidad. Después escribí pues los temas que yo manejaba más, entre telones políticos, después fue sinopsis política, después ahí me lo fui llevando. Total, para cuando acordé yo ya traía 6, 7 libros, pero por cuestiones académicas, ¿verdad? Ya la democracia y la educación superior y varios textos. Entonces, pues me meto a la cuestión de la historia para poder hacer libros. Empiezo a leer historia y luego me invitan a ser cronista honorario. Y pues les dije que sí, nada más para aprender. Y total, estaba yo en esas, aprendiendo todos los días, leía pues varias horas, 2, 3 horas, libros, sobre todo de historia. Y un buen día me invitan a pertenecer a la Sociedad Novoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, y aceptamos y nos metemos ahí, y yo no sé ni cómo terminé siendo presidente. Entonces, estando de presidente, muere el cronista de Monterrey, don Israel Cavazos, porque él sucedió a don José Pedro Saldaña, José P. Saldaña. Muere, entonces yo voy representando a la Sociedad de Historia pues a rendirle pleitesía al maestro, a darle, a hacer una guardia de honor, etcétera, etcétera. Y en ese momento comienza el escarceo, el estudio de quién debe de sustituirlo al maestro. Y por circunstancias de la vida, una vez más, me toca estar en el juego. Presidente de la Sociedad de Historia, el presidente de los cronistas, el presidente así, las gentes que es, y entro yo ahí, ¿verdad? Yo traía en ese momento, creo que eran 14 libros los que había escrito, y ya nos empiezan a convocar al cabildo, y pues platicamos con las comisiones respectivas, y bueno, pues los regidores te preguntan y dices cosas, unas bien, otras mal, no sé. Pero finalmente yo me fui a Guadalajara, porque no me acuerdo qué evento había en Guadalajara. Una reunión de universidades, creo, ¿sí? No me acuerdo. Estaba yo en Guadalajara cuando me llaman del cabildo, que vamos a pasar al alcalde de Monterrey, y entonces el alcalde de Monterrey
era Adrián de la Garza Santos, Adrián Emilio, y él es el que me hace la invitación. Ingeniero, fíjate que pasó esto y esto y esto, y los regidores están pensando en ti, nomás quiero saber si aceptarías para someter tu nombre a votación. Dije, pues oye, es un honor que me consideren. Y dije que sí. Y total, para Esto fue cuando... apenas hace, ¿qué? 5 años, 6 años. 6 años, sí, 5 años, 6 años, algo así. Cuando murió Rafael Cavazos. Y ya regreso y ya estaba el nombramiento listo. Y empezamos a trabajar y aquí estamos chambeándole. Así llegamos. Oye, Polo, de acuerdo al origen de la palabra cronista, que viene de cronos, tiempo, ¿verdad? Es evidente que para el cronista todo lo que viene de la historia hay que darle un profundo sentido y actualizarlo y llevarlo a los días que estamos viviendo. Pero a mí me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista. ¿Es verdad que los fundadores de nuestra ciudad, que fueron judíos conversos, eh, porque los cristianos no querían venir para acá? Era una tierra inhóspita, era una tierra muy complicada. ¿Tú crees que ese ADN de aquella época se quedó sellada, se quedó penetrada en el espíritu del regiomontano actual? Bueno, mira, si me permites, yo quisiera hacer unas aclaraciones o dar mi punto de vista, porque es muy difícil poder tomar ya en mi calidad de cronista de la ciudad, una postura al respecto, porque pues nadie forja el espíritu del hombre, ¿verdad? Sobre todo el del hombre emprendedor, es él mismo el que lo tiene que hacer. Y desde luego que la naturaleza, cuando es hostil, te reta. Vamos a decir, el Homo sapiens. El Homo sapiens, cuando se viene la glaciación de Wisconsin, le creció el cerebro un 33%. ¿Por qué? Pues tenía que ingeniárselas para sobrevivir, ¿verdad? Pues tenía frío, entonces tuvo que aprender a pedirle prestado el pelaje a los animales, ¿verdad? Pues vestía para taparse con pieles, ¿verdad? Tenía que sustituir su falta de pelaje con pieles, ¿verdad? Entonces tuvo que ingeniárselas para aprender a construir, digamos, sus refugios, ¿verdad? A manejar el fuego, a robarle la leche a los otros animales, a las otras especies para consumir inmediatamente, o para convertirlas en yogur tuvo que aprender, o en quesos. Y eso es pues en el mundo, en todas las civilizaciones. Los egipcios, pues Egipto es solamente el Nilo, lo demás pues es un desierto, ¿verdad? Y el Nilo pues es menos de 1 kilómetro de ancho y a todo lo largo, ¿verdad? Entonces lo demás es puro desierto, pero tenían retos muy importantes. Primero, bueno, pues utilizar la única fuerza que tenían, que era el Nilo, y llegaron a ser la gran civilización de la humanidad. Los japoneses siempre han vivido, pues iba a decir amontonados, pero se oye muy mal ese término, con una alta densidad, digamos, de población, ¿verdad? Y sus recursos naturales no los han podido explotar porque hasta el mar lo tienen que compartir pues, con China, con Rusia, con Filipinas, con toda esa región, ¿verdad? Entonces, Monterrey era, pues sí, ciertamente un oasis cuando llegaron, por eso se instalaron, por eso se fundó 3 veces en el mismo rumbo la ciudad, con diferentes nombres en diferentes épocas. Pero este oasis, que fue hace 425 años, pues finalmente era muy interesante porque tenía, pues había mucha agua,
había animales muy interesantes, muy apetitosos, había árboles, pero también había indígenas y había indígenas muy fuertes, unos chichimecas que eran realmente salvajes y tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir ante ellos, y luego fue creciendo la población, los recursos se fueron agotando, el agua se fue agotando, el agua siempre ha sido un problema para Monterrey, un problema porque pues no hay, pero cuando hay de más, entonces se convierte en el elemento de los regiomontanos, de los nuevoleoneses, ¿verdad? Entonces el clima, pues realmente en el Nuevo Reino de León, pues era pues un poco benigno y predecible, pero en mayo y en septiembre, sobre todo en septiembre, pues eran impresionantes, son todavía la cantidad de agua que puede llegar de golpe, ¿verdad? Entonces, esta es una tierra inhóspita en donde, como tú dices, no cualquiera se animaba. Toda la parte norte del virreinato, pues era lo desconocido, nadie quería venirse para acá. Y llegaron, porque bueno, pues tampoco había muchos atractivos, no había los grandes lagos que tiene el centro todavía, ¿verdad? En el occidente, como lo que es Chapala, hay muchos lagos, Janitsios, hay muchos lagos, y aquí no había nada de esto, ¿verdad? Ni tampoco había mano de obra barata o económica o accesible, ¿verdad? Como los mexicas, como los michoacanos, ¿verdad? Con los zapotecas, los mixes, todos esos, no, aquí no, aquí eran europeos los que llegaron, pero la mano de obra que había era inaccesible, porque eran muy, muy, muy broncos. Entonces, esta tierra pues era un océano, pero de matorrales y de espinos, ¿verdad? Claro, había árboles frutales, pero las civilizaciones, las tribus indómitas, pues ellos trataron de defender su modo de vida, sentían que los que llegaron de Europa, los españoles, portugueses y demás, venían a robarlos, venían a desplazarlos, y se defendieron hasta principios del siglo XX, hubo guerra en todo el Nuevo Reino de León, ¿verdad? Y entonces, pero con otra, además, no había los minerales de oro, plata, etcétera, que había en Zacatecas, y en Guanajuato, en Guerrero, en otras partes. Entonces, aquí no era cómodo para venir, ¿verdad? Esta ciudad fue fundada y desarrollada por una cepa de emprendedores, gente que sabía a lo que venía y no venían como aventureros de paso, eran a ver qué nos llevamos. No, al contrario, vinieron a dejar cosas porque se trajeron a sus familias, ¿verdad? Y entonces, nadie puede decir, bueno, sí hay alguien, ¿verdad? Don Eugenio del Hoyo, en su historia de Nuevo León, él habla que un 68.3% de las gentes que llegaron venían de la raya de Portugal y la franja fronteriza del viejo Reino de León. Entonces, ahí sí abundaban los criptojudíos, pero eso tampoco no es certero, ¿verdad? Vivir en esas regiones no era una garantía de que todos fueran judíos, pero llegaron aquí. Yo, sinceramente, con todo el respeto que merece el ingeniero del Hoyo, a quien, pues, de allí hemos aprendido de sus libros, sobre todo del Nuevo Reino de León, la historia del Nuevo Reino de León, pues un porcentaje así, yo no me atrevería a asegurarlo, pero de que había de, gente de ascendencia judía, lo había, ¿verdad? Pero judíos o no, eran gente de mucho empuje, era gente que realmente tenían que luchar y tenían mucha imaginación. Por eso hay tanto mito, se decía de que bueno, pues los aborígenes reales o imaginarios, que aquí había gigantes, que aquí había sinocéfalos, ¿verdad? O sea, los hombres con cara de perro, que había monstruos en general, pero eran parte de la imaginación, porque la gente que llegó aquí, pues tenía que imaginar mucho, porque en primer lugar, pues como de noche tenían que reunirse, el día terminaba cuando se metía el sol, y tenían que irse
a sus chozas, porque no eran casas al principio, eran unas simples chozas hechas de palma y de lodo, y la única iluminación era pues con fuego, con lumbre, y no los protegían mucho porque, al contrario, hasta los delataban donde se encontraban en caso de que llegaran los indígenas. Sin embargo, ellos también le tenían temor a la oscuridad y casi no había ataques de noches, pero eso no les garantizaba nada, y por eso siempre andaban con el temor, ¿verdad? Finalmente, bueno, porque esto vino a recomponerse un poco alrededor de ya pasando el 1600, porque ya empezaron a llegar los tlaxcaltecas. ¿Quiénes eran los tlaxcaltecas? Bueno, pues es una civilización, las tribus que se asociaron, digamos, con los españoles, con los europeos, para pegarle a los aztecas. Y ellos ya tenían un trato en donde ellos le daban protección, digamos, a los españoles, y los españoles les permitían muchas cosas, entre ellos, algunas de las cosas más relevantes eran que les permitían tener caballos y traer una capa y traer espada. Y eso para los indígenas era un nivelote, ¿verdad?, social y político muy importante. Y además les permitían hacer negocios. Y llegaron los tlaxcaltecas acá a auxiliarlos a Monterrey, pero no solamente a Monterrey, llegaron al Valle del Pilón, llegaron a que es ahora Bustamante, y de ahí se fueron reacomodando. Guadalupe fue una tierra de tlaxcaltecas muy cerquita, Guadalupe de Monterrey, ¿verdad? Entonces, con los tlaxcaltecas llegó el maíz, y todos sus productos, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los que mexicanizaron, digamos, a los españoles que llegaron aquí, porque pues aquí era el alimento, pues era el trigo y las comidas, pues sí, con influencia judía, desde luego, pero también había de otras partes, bueno, llegaron hasta dos africanos desde el principio, y entonces con su propia cultura. Monterrey es una ciudad cosmopolita desde el principio, por eso qué bueno que don Diego Montemayor tuvo la visión de llamarle metropolitana, porque realmente fue cosmopolita, y se ha hecho a base de una serie de migraciones, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el resto de la colonia, después de que llegaron los tlaxcaltecas y que comenzó a desarrollarse, pues hubo migraciones de británicos, por ejemplo, que venían de las colonias norteamericanas, de las colonias inglesas, perdón, franceses que venían de la Luisiana, que estaban aquí cerca, y todo esto robusteció la cultura de frontera que todavía la tenemos, ¿verdad? Y estaba lista ya para sincretizarse. Entonces, la inestabilidad que tenía la Nueva España en épocas pues coloniales, sobre todo ya cuando estaba lista para la independencia, y después ya con la independencia, pues esto inicia ya otro tipo de migraciones más formales, digamos, empiezan a hacer colonias muy, muy importantes, ¿verdad? Hemos visto la presencia y las aportaciones que han tenido los alemanes, los italianos, los franceses, los chinos, ahora últimamente los coreanos. En fin, Monterrey es una ciudad cosmopolita y se ha venido formando así. Y como tenemos fama de que aquí, en esta ciudad, con cierta facilidad, se encuentra riqueza en donde aparentemente no la hay, bueno, pues mucha gente se acerca, mucha gente viene desde la colonia en tiempos de Martín de Zavala, que él fue y convenció, que uno de los grandes gobernadores convenció a queretanos, guanajuatenses, potosinos, a que trajeran riqueza, que trajeran ganado a pastar acá, y luego les daba incentivos fiscales, estímulos fiscales para que se quedaran. Incluso les rayaban de terrenos, rayar es decir, pues regalarles propiedades. Entonces, cuando luego llegan dos invasiones, llega pues ya en tiempos
modernos, digamos, ¿verdad? En el siglo XIX, llegan los norteamericanos, nos invaden, nos gobiernan, están por aquí casi 2 años y hay, se llega a la negociación, nos roban los terrenos del norte a todo México, pero se quedan aquí y se quedan muchos norteamericanos, se quedan aquí porque les gusta la ciudad y ellos pues aportan cosas, ¿verdad? Se quedaron aquí como maestros de inglés o como maestros de dibujo, como algunos de ellos como industriales, como comerciantes, ¿verdad? Entonces, y luego se van, pero llegan los franceses y sucede lo mismo. También los franceses, cuando termina la invasión francesa, cuando ya se les derrota, pues algunos se quedan en la ciudad, se quedan aquí en Monterrey y son como artistas, digamos, los músicos, los grandes músicos y pintores, pues eran originalmente franceses y vinieron a enriquecernos, se enriquecieron con su cultura, ¿verdad? Entonces, una gran ola migratoria llega posteriormente en la época del Porfiriato, cuando está aquí el general Bernardo Reyes. Entonces, ellos, llega gente a invertir, porque bueno, pues llega ya la modernidad, se instala Fundidora Monterrey y ahí pues vienen italianos y vienen norteamericanos, vienen ingleses y Monterrey pues se nutre de todas esas culturas, ¿verdad? Entonces ya se convierte en una ciudad pues de nueva cuenta, como decíamos desde el principio, cosmopolita pero moderna, ¿verdad? Y luego, pues bueno, ya con el milagro mexicano, ¿verdad? Que es de los años 40 a los 80, digamos, hay todavía una gran cantidad de personajes que llegan del mundo con las dos guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde otra vez llega una oleada de judíos que eran perseguidos en las Europas, pero también venían pues alemanes que no querían entrar pues a la conflagración mundial en la que estaba inmerso su país y vinieron otros, vinieron desde luego más franceses, vinieron gitanos, vinieron pues gente europeos que buscaban un lugar de paz. Y Monterrey, además, una ciudad en donde había oportunidades, en donde permitía que se produjera, una ciudad rica por donde se le viera y con grandes retos, porque aquí hacía falta todo. Si llegaba un buen ingeniero hidráulico, pues aquí tenía una forma de aplicar sus conocimientos. Si llegaba pues un buen abogado, pues había muchos conflictos obreros patronales. Si llegaba un médico, pues habían faltas en la industria, había necesidades de salud, si había, en fin, Monterrey es una ciudad, es un imán y se atrae gente del campo de Nuevo León y gente de todo el país que venían, algunos venían como una ciudad de paso. No, yo llego a Monterrey, estoy ahí 3 meses, y luego me voy para Estados Unidos. Y resulta que llegaron aquí, se pudieron colocar y ya no se fueron, se quedaron. Entonces fuimos creciendo. Pues, la empresa regiomontana pues tiene una forma de hacerse de mano de obra muy, muy interesante, ¿verdad? Yo creo que el buen prestigio que se ha labrado la ciudad de Monterrey, la marca Monterrey, ya tiene un prestigio internacional y esto le da margen para poder de una u otra forma llegar, llegar a altos niveles y por eso vemos que hay tanto capital, tanta gente valiosa y pues la verdad, no porque seamos regiomontanos y que no nos estamos dando coba porque acaba de salir un libro que pues con mucho respeto y todo, es de un amigo nuestro, un tapatío, que acaba de salir un libro donde dice que nosotros nos echamos muchas flores y que no es cierto, que no hay tal magia, que lo que pasa es que es las circunstancias, y trae un argumento para todo lo que dije ahorita y muchas cosas que no he dicho y que se han escrito, pues él las va rebatiendo y una por una. Pues yo no estoy de acuerdo.
yo estoy de acuerdo en que esta es una ciudad que ha reunido por circunstancias X a gente muy valiosa y gente muy, muy productiva y bueno, pues ciertamente en la literatura tenemos o teníamos pocos regiomontanos y todos decían que en Monterrey todos éramos buenos para la fragua y para otras cosas, pero no para las letras. Y no, y ahora ya hay una gran cantidad, hay generaciones de filósofos, de gente letrada. Somos un centro universitario muy relevante, muy importante, desde luego en todo el norte de México, pero competimos con el centro y hay cualquier cantidad de personajes, pues hay filántropos, hay desde luego poetas, hay, bueno, esta es una ciudad riquísima, riquísima en material humano. No significa que, que seamos magos y que aquí todos sean judíos. Bueno, lo de judío, repito, está por verse. Yo no le compro todo al maestro del hoyo, pero sí hubo, desde luego, judíos conversos. Tan es así que el hombre más importante del segundo gobernador del Nuevo Reino de León, pues murió en la cárcel por eso, precisamente, porque lo perseguía la Inquisición. Entonces, sí hay antecedentes, pero creo que me alargué un poquito con tu pregunta, pero yo pienso que no necesariamente es una labor o un producto del esfuerzo de judíos y que una generación a otra vaya pasándose. Es simplemente las circunstancias, que es una ciudad que se convirtió en productiva. Así como hay ciudades en México y en el mundo, si tú te vas a Paracho, pues ahí todos son buenos para hacer guitarras. Y así, ¿verdad? Entonces aquí, pues todo el mundo hace la lucha para hacer algún capital y para ser productivos, ¿no? Entonces, pues es el sentido de la ciudad, las circunstancias, la adversidad, las dificultades que ha presentado desde el principio, lo que ha hecho que Monterrey sea una tierra de progreso. Es imposible dejar de comentar a Vidaurri, porque al final de cuentas, sobre todo en su iniciativa separatista, pues hay una buena parte de la población aquí de nuestro estado, de Monterrey inclusive, que pensamos en el separatismo como algo, como una posibilidad. ¿Tú crees que sea real o es un sueño guajiro? Bueno, no podemos negar de los dos movimientos separatistas que ha tenido Nuevo León. La República del Río Grande y la República de la Sierra Madre. La República de Río Grande fue cuando las inconformidades con Santa Ana, que Texas, porque eran Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Pero era una parte nada más. Y bueno, es toda una historia y muy bonita, muy interesante, pero bueno, fue un esfuerzo separatista. Eso sí, querían, incluso llegaron a fundarse como república aquí, fue en García, Nuevo León, en donde tomaron protesta como presidente de la república. Bla, bla, bla. Bueno, y la otra es a la que tú te refieres, que es la República de la Sierra Madre, que era un sueño un poco guajiro de Vidaurri, precisamente el señor gobernador, que ha sido uno de los gobernadores más fuertes y más importantes y más trascendentales que ha tenido Nuevo León. Todo un personaje al que se le ha estudiado, sobre todo en los últimos 30 años, porque antes no, pues como que estaba prohibido, tenían miedo de hablar de Vidaurri, ¿no? Pero sigue despertando grandes pasiones. Yo recuerdo que el gobernador José González trató de instalar una estatua de Vidaurri en
ahí cerca de la Macroplaza, en una esplanadita del Santa Lucía, y pues ardió Troya, ¿no? Entonces se la llevaron a La Paz, la estatua. Pero hay gente que piensa que Vidaurri es el mejor gobernador que ha tenido Nuevo León. Y bueno, pues esto es casi el caos, porque las leyes del caos, la primera ley del caos es que todo el mundo tiene la razón. Y tienen la razón, porque ha sido tal vez el mejor gobernador, por decir algo, porque pues nada más se trajo a Coahuila para Nuevo León, que fuera parte de Nuevo León, nomás para darnos una idea de las dimensiones, y él formó los grandes generales, los grandes militares de México, pues si no todos, una gran parte de los grandes militares como Escobedo, como Zaragoza, como tantos que conocemos, que Suazo y que Quiroga, puros grandes se formaron con Vidaurri. O sea, chiquito y tonto no era, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, bueno, pues él terminó siendo, perdón, parte del imperio. Él fue regente del imperio, el último regente del imperio con Maximiliano, ¿verdad? Entonces estaba en la fila de posibles sucesores de Maximiliano en un momento dado. Por el pleito con Juárez, por lo que ustedes quieran y manden, por lo que tú digas, pero el señor, pues también tiene cosas negativas, cosas malas, pero su figura es una figura muy fuerte, muy sólida, histórica, que, bueno, a mí me ha tocado asistir ahí en algunas reuniones en donde se tocan los corridos de Vidaurri y se le echan toda porras a Vidaurri cuando cumple años, y no, hay vidaurrismo, eso es un hecho, es muy claro, ¿verdad? Pero también hay anti-vidaurrismo, hay mucha gente que traidor y que, pues, por las condiciones en las que le tocó vivir y morir, ¿verdad? Pues él murió fusilado, hincado y de espaldas, ¿verdad? Y ahí con excrementos. Entonces, sí es una figura polémica muy interesante, muy interesante, un gran líder de todo el noreste nacional, y pues llegó a ser un señorón, pues no más pelearse con Benito Juárez. Dicen que a los hombres se les mide por el tamaño de sus enemigos. Entonces él, para ser enemigo de alguien, pues necesitas tener, pues ya sabes a lo que te tienes. Y él fue enemigo de Benito Juárez, nada más que de Benito Juárez, el benemérito de las Américas, el hombre más reconocido como político de México en el mundo. Entonces, Vidaurri se le cuece aparte y tiene mucho que hablarse de Vidaurri. Podemos hablar toda la noche de Vidaurri y nos falta noche. Polo, antes de abrir los micrófonos a la audiencia, porque estoy seguro que te quieren hacer preguntas, yo sé que tu papel como cronista te impide hablar de política, y evidentemente eso lo respetamos y no pretendemos incurrir en ninguna violación. Pero hay una pregunta que también es inevitable, mi querido Polo. ¿Tú crees que Monterrey, Nuevo León, está jugando un papel importante en la política actual de nuestro país? Mira, Nuevo León siempre va a ser importante. Qué falta de modestia de nosotros. Pero somos, decía don Alfonso, la locomotora del tren nacional. Aquí por cuestiones económicas y culturales, y además por ubicación geográfica, siempre va a ser muy importante. Cuando hay una renovación de los poderes en Nuevo León, el país está al pendiente, porque se puede simbrar, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Desde luego que sí es muy importante, desde luego que hay muchas cosas en juego, desde luego que los partidos políticos traen, bueno, pues están con todo, tirándose con todo, con estilos que no estábamos acostumbrados a verlos,
porque ahorita sí creo que es con piedra bola, ya no se tiran con cáscara ligo ligazo, como es, ¿no? Ahorita ya se agarran las piedras bolas y se las avientan directo, ¿no? Pero finalmente es una nueva forma de luchar. Siempre se ha luchado mucho en Nuevo León y todo México está al pendiente. Sí es muy relevante porque no me debo meter demasiado en política, pero la vez pasada, cuando pierde el PRI, que era el partido en el poder, Nuevo León, pues termina perdiéndose toda la República, el PRI. Entonces, modifica el equilibrio de poderes, un estado tan fuerte, tan pesado como es Nuevo León, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es muy relevante y que ahorita están en juego muchas cosas a nivel nacional. Gracias, Polo, muy amable. No, pues yo estoy seguro que aquí tenemos muchas personas que quieren hacerte preguntas, así que les voy a pedir que para tener un orden, levanten su manita para poder cederles y abrirles el micrófono. Aquí el amigo Marín González, por favor activa tu micrófono, Marín. Adelante, te escuchamos. Yo creo que ya quedó. Buenas noches, Polo, ¿cómo estás? Marín, mi compañero y amigo ajedrecista, ¿cómo estás? Gran amigo. Gusto. Cuidándonos de este virus, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre me acuerdo muy bien de ti, desde que éramos compañeros universitarios. Claro. Quiero recordarles aquí que fuiste el primer campeón universitario de ajedrez y pues enhorabuena que ahora estés desempeñándote como cronista de la ciudad y pues una gran felicitación por todo tu éxito profesional, que de verdad me da mucho gusto que así haya sido. Gracias, Marín. Bueno, sí, fui el primer campeón de ajedrez de la universidad, pero tú eres mejor que yo. Lo que pasa es que, una vez más, repito, a mí de arriba me mandan cosas, ¿verdad? La circunstancia fue que yo ganara, pero tú eras mejor que yo. Felicidades, Marín. No sabes el gusto que me da. Fíjate, ¿estás desde el principio? Sí, desde el principio, Polo, aquí he estado. Me da mucho gusto en verte, Marín, ¿eh? Felicidades. Igualmente, Polo, te mando un gran abrazo. Y qué lástima que ya no andes en la política de lleno, hombre. Nos hace falta gente de tu talla. Anda muy flaca la caballada. Y pues, qué bueno hubiera sido que siguieras tú en la política. Pero bueno, yo creo que ya andas en cosas más personales. Y pues tú decides tu destino, ¿verdad? Felicidades nuevamente. Te mando un abrazote, Marín, ¿eh? Igualmente, Polo, bye. Gracias. Muchas gracias, Marín. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta aquí a nuestro amigo Polo Espinosa, por favor? Que levante su manita y con mucho gusto le cedemos la palabra. Caray. Qué calladitos están todos. Muy bien explicado. A ver, es que no sé quién eres tú, Galaxy A30S. ¿Te puedes identificar, por favor? ¿Te escuchamos? Bueno, le cedemos la palabra a Berta Castilla, por favor, activa tu micrófono. Sí, teacher, no sabía que sabías que eras bueno para todo, así como para lo que del ajedrez y el dominó. Oye, no, pues yo la verdad no tengo mucho que preguntarle porque pues lo conozco mucho, lo quiero bastante y te felicito, muy entretenida toda la plática. Muchas cosas que no sabía de ti, obviamente, pero sí, pues ya sabes que yo siempre te he admirado y te quiero mucho. No es pregunta, más bien es como una platiquita. Besos, teacher, y a ti también, Raúl. Gracias. Qué amable, Berta, muchas gracias. Muchas gracias, Bertis. Estoy a tus órdenes, como siempre. Ya sabemos. Besitos. Igual. Muchas gracias, Berta.
Oye, pues nos encontramos con muchas flores y pocas macetas. Sí, oye. ¿Verdad? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta aquí al ingeniero Polo? Armando Leal, por favor, activa tu micrófono. No, parece que está cerrado. No, digo, simplemente escuchar con mucha atención todo el discurso de Polo. Me parece que tiene tela demasiada donde hacer muchos trajes, ¿no? Desde el punto de vista de la biografía propia, desde el punto de vista de su participación política y desde el punto de vista de investigador, que son tres bloques que son infinitos, ¿no? Realmente Polo y yo somos más o menos de la misma camada. Creo que yo soy 6 años mayor. Si no me equivoco, eres del 48, ¿no, Polo? 49. Sí, 48. Del 48. Y curiosamente compartimos muy bien experiencias en lo que fue la región algodonera de Tamaulipas, lo que fue Matamoros, Río Bravo, el 18 de marzo. Es decir, es ahí una cantera inagotable de anécdotas y sobre todo de un mundo nuevo que surgía en México, en el noreste de México, sobre todo con una potencialidad política, económica muy grande y que la vivimos, Polo. Eso es algo que nadie nos quitará esa experiencia, ¿no? Así es. Yo tenía, bueno, una convivencia, creo que ya lleva más de 20 años, en razón de la crónica y de la historia. Hemos compartido muchísimas situaciones, tanto de dirigencia como de experiencia en estas organizaciones como son la Asociación Estatal de Cronistas o bien la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Yo me quedo con un libro importante que escribió Polo, y yo creo que con eso lo justifica como historiador, que es Un imperio venido a menos, que he leído 2 veces. No basta ponderar muchas veces el trabajo de un investigador, sino simplemente el tema mismo en que incurre. Y eso de hablar de la región de la Sierra Gorda realmente es interesantísimo y que creo yo que todavía falta muchísimo estudio sobre ello, de cómo se tiende esa segunda oleada de civilización hacia el norte, al México bárbaro, diríamos, al México de la carne asada, que diría por alguien por ahí. Pero realmente es un buen libro, Un imperio venido a menos, extraordinario trabajo del aspecto geográfico, que muy poca gente lo ve y lo incursiona. Es muy fácil, la crónica es más fácil, no es tan sencillo tampoco la historia, pero realmente la geografía es más árida. Y Polo le da a este estupendo libro, que por cierto que lo tengo a la mano, realmente un interés interesantísimo. Ahora, en razón de la cuestión política, pues mira, yo me quedo también desde el 46, Polo, al 62, que es el desarrollo estabilizador, que yo creo que lo vivimos, pero con toda la intensidad del mundo. Ojalá que incursiones muy bien en ello, porque realmente ese periodo donde brilla, por cierto, don Rodrigo Gómez y Marones Prieto y Vivanco, que es la época de oro de Linares, podríamos llamar así, en el sentido del desarrollo económico que tiene el país, pues realmente te corresponde, por supuesto, como una biografía personal, y realmente lo conoces y porque lo viviste. Y finalmente concluyo con esas anécdotas interesantes que fue, por supuesto, el tránsito que va desde la Madrid a Salinas, que verdaderamente ahí se abría, por supuesto, una apertura política muy distinta a como la venía estilizando el partido institucional, donde había señorones de la talla de Reyes Heroles, Agustín Yáñez, que tanto en la cuestión educativa como en la cuestión literaria eran estrellas de primera magnitud. Sin embargo, a partir de 1968 con el movimiento estudiantil, pues obviamente muchos de nosotros estuvimos ahí, fuimos testigos de la represión, fuimos testigos de ese parto doloroso, ¿no? Podríamos decir del México que ahora lo sufrimos o lo gozamos, que por el caso es lo mismo, y que tú con toda autoridad lo conoces, porque eres, por supuesto, también
parte de los medios informativos a través de regio.com o a través del periódico Regio, que realmente creo yo que hay ahí bastante material. En fin, no quiero extenderme tanto, amigo Monter. Yo creo que con esto quedamos con una felicitación sintetizada de la vasta obra de Polo en la cuestión personal, en la cuestión política, en la cuestión social y por supuesto el renglón que yo más le admiro en el aspecto familiar. Es decir, realmente Polo es una gente que realmente le da un valor fundamental a la familia y eso verdaderamente es de admirarse y es de imitarse también, porque repito, el sentido de la familia muchas veces se pierde en este mare magnum, podríamos llamar, de la política, porque bueno, tiene tantas arenas movedizas y Monter yo creo que lo conoce, que realmente en cualquier momento te puedes hundir y sin embargo Polo siempre ha venido navegando en una forma tan tersa, tan tranquila y con una hermosa familia que yo creo que es su mejor obra. Gracias, Armando. Es cuanto. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Armando, muy amable. Le vamos a... aquí está un amigo muy entrañable. Por favor, le cedemos la palabra a Mario Guerrero, si eres tan amable, activa tu micrófono. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, adelante. Sí, ¿cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Me da gusto saludarte y te felicito por tu programa de entrevistas. ¿Cómo estás, compadre Polo? Gracias. Te veo muy bien. Bien, compadre, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Muy bien, compadre. Primeramente, además de saludarte, quiero felicitarte por tu conferencia, muy interesante, como siempre son tus pláticas. Quiero yo solamente destacar tu laboriosidad y por siempre, como te lo he dicho, compadre, tú eres bueno para todo. Eres chepete, como te he dicho toda la vida. y quiero yo externar que pues nos conocemos desde hace muchos años. Quiero decirles a los compañeras y compañeros que están en esta plática que nuestros padres, el padre de Polo y mi padre, eran muy amigos. Y Polo y yo nos conocimos prácticamente desde la niñez. Polo ha sobresalido en todo. A mí me lo ponían de ejemplo, me acuerdo. Deberías de estudiar como Polo. Total, siempre ha sido mi ejemplo a seguir. Te felicito, compadre. Posteriormente ya en la universidad, bueno, pues platicamos sobre deporte. Ahora en la tarde fuiste destacado como el jugador del año en fútbol americano de Liga Intermedia cuando jugabas con Ingeniería Civil. Y bueno, también muy buen estudiante y participante en la política universitaria. Quiero también destacar que en tu carrera, bueno, pasas luego al área de la construcción, del urbanismo, en lo cual también destacaste mucho con grandes obras como la Macroplaza y muchas otras privadas también en vivienda. Y posteriormente incursionaste en la política, primero de los profesionistas, la política en la cual fundaste aquí el Colegio de Ingenieros, después hiciste la Federación de Colegios en el Estado, presidiste a nivel nacional a los ingenieros y luego presidiste la Federación de Colegios Nacional de Profesionistas. Siempre has destacado en todo lo que te has propuesto participar, compadre, y eso realmente me da mucho gusto y me da mucha felicidad también tener un amigo como tú. Ahora en tu nueva faceta, después de que pasaste por la política, siempre con muchos éxitos, me da mucho gusto que estés en el tema de la historia, de la literatura y de las bellas artes, compadre, que también estás destacando mucho. No tengo duda que serás el mejor cronista de todos los que han pasado hasta la fecha. Te felicito por toda tu perseverancia, te felicito por todo el interés que le has puesto, por tu profesionalismo, y me da mucho gusto escucharte siempre que veo que vas a participar en algo. Estoy muy puesto para verte, compadre. Te mando un abrazo y me despido, compadre, para vernos pronto. Y Raúl, muchas gracias por haberme dado la palabra. Buenas noches. Al contrario. Eres muy generoso, compadre, conmigo. Muchas gracias y eres totalmente correspondido. Muchas gracias. Te quiero mucho, compadre, igualmente. Igualmente, compadre.
Bueno, pues aquí tenemos una pregunta por escrito en el chat de esta conversación. Luis Antonio Guajardo dice que platique el jefe y amigo Polo Espinosa la anécdota de cuando fueron a la casa del expresidente Luis Echeverría, donde el joven Murat salió ganón. ¿Qué hay de eso, Polo? Platícanos. El Luis Guajardo, sí, es terrible, Luis. Bueno, la voy a tratar de ser rápida. Resulta que cuando yo estaba ya terminando la carrera, hicimos una federación de estudiantes de aquí de Nuevo León, que nadie sabía, y nomás nosotros sabíamos. Lo que queríamos era ir a echar grilla a México. Total, había un cuate que hizo también otra fantasma, que no teníamos gente, pero andábamos con el ¿cómo se llama? El membrete, ¿verdad? Y el otro cuate es Alberto Walker, el de los arquitectos, que después fue presidente de los arquitectos que les comentaba. Bueno, entonces, Walker era novio de la secretaria de Luis Echeverría, secretario de Gobernación. Entonces, bueno, de repente, pues sale Echeverría, pues yo ni idea, sale de candidato, y me llama Alberto: oye, compadre, no, todavía no nos compadres. Oye, Polo, sí sabes que yo soy novio de la secretaria particular del ahora precandidato Luis Echeverría. No, pues yo desde que te vi lo tío no he vuelto a saber de ti. Y oye, dijo, pues vente porque vamos a visitarlo, de todo el país. Tú vienes a representar a Nuevo León. Le dije, yo no soy estudiante. Dijo, no, nadie, ya somos, todos ya salimos, pero vamos con él como si fuéramos estudiantes. Vamos a hacer la Federación Nacional de Estudiantes y bla, bla, bla. ¿Está bien? Nos vemos en el Hotel Casablanca el domingo, vamos a decir, porque el lunes nos recibe Echeverría en su casa, allá en San Jerónimo. O sea, ya no, está bueno, pues me fui, ¿verdad? Entonces, pues, uno de cada estado, ¿verdad? Supuestamente teníamos nadie teníamos nada, pero bueno, supuestamente teníamos nuestra federación, y por Oaxaca iba José Murat, un amigo de nosotros, que después se hizo muy famoso y todo, pero bueno, José Murat iba por Oaxaca. Llegamos al Hotel Casablanca, nos reunimos temprano, como a las 6 de la tarde, y ahí empezamos vamos a organizarnos, y igual querer el líder, porque no, pues mi novia ya me consiguió, ya estamos en la lista, nos vamos a ver mañana a las 7 de la mañana en la casa del licenciado Echeverría, y esta es la dirección para que se le digan al taxi. Bueno, ahí nos vemos, ¿verdad? Dijo, nomás que nadie, pero nadie vaya a llegar tarde, porque no saben cómo es el secretario, el ahora candidato. Es terrible, tiene que ser muy puntual. No, pues está bueno. Pues nos vemos mañana, tenemos cada quien por su cuarto, ya me acosté a dormir, y yo me levanto, como siempre me levanto muy temprano, y para las 5 de la mañana yo ya estaba despierto, y pues ya ahí medio desayuno, y vámonos, agarré un taxi, y me fui no había nadie cuando yo llegué, y empezaron a llegar, ¿verdad? Y como a las 6 y tantos, llega Walker, y llegan los otros, y los otros, y los otros, y ya éramos un grupo ahí como de 15, ¿verdad? Que éramos los que íbamos a ver, y ya el Estado Mayor ahí, a ver, ustedes son muchachos que van a entrar, los jóvenes estudiantes, y sí, de la Federación Nacional, sí, aquí estamos todos, y bueno, ahí estamos todos. Bueno, oye, faltando 1 minuto para las 7, corren la reja. Entonces, pásenle. Y estaba al fondo, ustedes conocen la casa seguramente de Echeverría, y al fondo del corredor, así de la entrada, estaba el señor, ya con su guayabera, bien firmes, esperándonos, ¿verdad? Pues a caminar, y entonces medio nervioso, y tú, oye, no, pues yo, nomás tú hablas, Alberto, y todos le teníamos miedo, no hablas tú nomás, no, pues no, yo, en fin, y de repente se oye un rayar de llantas,
un taxi de esos viejos que andaban en México, ¿verdad? Y se baja volando, era Murat, que estos habían ido de jarra y llegó tarde, ¿verdad? Eran 7 y tanto, 7:03 o 7 no sé qué, ¿verdad? Pero no era las 7, antes de las 7. Y entonces, pues ya habían cerrado la cerca, la reja, porque nomás pasamos y cierran la reja, ¿verdad? Y entonces, Murat empieza a gritar, Walker, Walker. Y ya estábamos a 10 metros de llegar con Echeverría. Ya estaba el señor ya listo para saludarnos a cada uno, ¿verdad? Porque era muy así. Todavía debe de serlo el viejón. Oye, igual, entonces que tú no quería ni voltear y volteó. Y nomás le dice así, no le dice ni nada, nomás le dice así, van a ver Echeverría. Pues estaba Echeverría ahí, hombre. Van a ver Echeverría. Y le dice Walker, háblale de mí, cabrón, háblale de mí. Echeverría oyendo, cabrón. No, trágame tierra, todos bien apenados. Ya caminamos los 10 metrillos que nos faltaban y mucho gusto, ya todos asustados. Y le dijo, ¿usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene, joven? Usted. Total, nos pasa ahí al recibidorcito que tenía Echeverría y ya nos deja hablar y todos hablamos a la hora de la hora, ya entramos en confianza y vámonos, ya nos saca. Cuando salimos, oye, Murat, está loco ¿cómo me gritó eso? Sí, te gritó eso, ya, está loco, y no está, pues fíjense cómo estaba, se les coló al Estado Mayor y estaba escondidito por donde iba a salir, no sabía cuándo, pero iba a salir el auto del candidato para ir a no sé dónde, algún momento tenía que salir. Pues cuando va saliendo el auto, ¿verdad? Se le atraviesa, se le pone enfrente, y dice, señor candidato, pues el Estado Mayor, pues ¿de dónde salió este? Y pues tenían miedo, ¿verdad? Porque así, ¿verdad? Y total, Echeverría abre la ventana y termina siendo diputado federal. Termina siendo diputado, fíjate nomás. Y después gobernador de Oaxaca, ¿verdad? Sí, pero sacó la diputación ahí, dijo, salió con la promesa, bueno, te voy a hacer diputado, no, es que yo soy de Oaxaca, pues es que se me hizo tarde, pero que sabe usted que los jóvenes en Oaxaca nosotros queremos y que, y ¿qué quiere? Pues quiero ser diputado. Bueno, anótenlo, va a ser diputado. Y lo hizo diputado. Así empezó Pepe Murat. Y después, nosotros nos supimos, nos regresamos a nuestras casas, como a los 6 meses, pues yo vi los 8 meses, no sé, pero vi José Murat Casas. Se llama igual que aquel, ¿cómo va a ser diputado? Pues sí, era diputado. Entonces le llamo a Murat. Oye, Pepe, pues sí, güey. Oye, ¿cómo lo hiciste? Pues aquella vez que no me quisieron meter ustedes y ya me platicó todo. ¿Cómo, hombre? Así estuvo. Una cosa, un detalle de Pepe Murat de audacia y se metió hasta dentro de la cocina con Echeverría. Hasta la mera cocina. Pero nomás sin tener más, ningún antecedente. Él era un estudiante más y, en fin, muy audaz Pepe, y se abrió paso y fue, pues ha sido mucho y ahorita sigue siendo, siempre tiene puestos, siempre cae parado, así es. Es papá del actual gobernador. Es el papá del gobernador actual, sí. Y yo tengo de no verlo 3 años o 4, pero cuando nos vemos, sí, lo mandaron de delegado al partido aquí en Nuevo León, cuando yo era oficial mayor. El presidente era Alejandro Lambretón, don Alfonso era el gobernador, y entonces llega Murat, y ya después supe que le preguntó a Lambretón, a ver el comité, y vio mi nombre, y dijo, ¿este es ingeniero? Sí, sí. Pues es Polo, es Polo, a ver, échamelo para acá, y ahí empezamos ¿qué hubo? Y yo, pues el delegado, pues, el jefe, ¿verdad? Pues llega el delegado del Comité Nacional, y ya otra vez volvimos a convivir y a echar bromas, ¿no? Pero sí, muy buen tipo, pero pues, muy audaz, ¿no? Esa es la historia. Conste que no íbamos a hablar de política nomás porque Luis Antonio nos hizo el favor de hacer esta pregunta tan interesante. Sí. Muy bien, mi querido Polo, pues ya estamos sobre el tiempo, es más, ya nos rebasamos un rato.
Yo te agradezco mucho, así como a la audiencia que están aquí en Zoom y a los que están también en Facebook Live por su presencia el día de hoy. Gracias. Especialmente a ti, mi querido Polo, que nos has compartido, pues estoy seguro que, como decía, no recuerdo ahorita quién, creo que fue Armando o alguien más, que había muchas cosas que no sabíamos de ti. No, creo que fue Berta, Pero ahora, pues, ese es el sello de este programa, que nos permite compartir aquellos incidentes, aquellos eventos de la vida de nuestros entrevistados y que enriquecen la plática. Les mando un abrazo a todos y a ti, mi querido Polo, mi agradecimiento y reconocimiento por tu tiempo y tu generosidad. Y pues les tengo la novedad: el próximo miércoles tenemos a Waldo Fernández, actual jefe de la oficina de la candidata Clara Luz Flores Barrales, que viene a platicar con nosotros. Carrales, perdón. Carrales, ya me están corrigiendo aquí en el chícharo. Y el jueves tenemos otra también muy buena, que ya les platicaré más adelante. Ese es sobre un acontecimiento actual que creo que es relevante para toda la ciudadanía. Un abrazo a todos y pues seguimos en contacto. Detona les agradece su presencia y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.